Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y cuidados para pacientes con COVID-19 en casa. Para ello contamos y agradecemos la presencia de la doctora Lucy Palacio Ramírez, quien es médico general de la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a TVial. Gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer a este canal y también a la Direza, que me da la oportunidad de poder compartir con TVial y poder dar algunas recomendaciones a la población chalaca, ya que en este tiempo de pandemia se necesita de muchas recomendaciones, ¿no? Y bueno, y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar en este momento con nosotros, porque como usted lo menciona, es importante poder brindarle información a todos los ciudadanos chalacos que nos están viendo a través de sus pantallas y que siguen día a día la programación de Región en Acción. Tratamiento y cuidados para pacientes con COVID-19 en casa. Si bien es cierto, hay un gran número de pacientes que han contraído este virus y que necesitan una atención hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos, hay otro gran número importante de personas que también contraen este virus, pero que tienen unos síntomas más leves y que pues llevan este proceso en casa, ¿correcto? Entonces, si tú que nos estás viendo en este momento a través de tu pantalla y estás cuidando de algún familiar o incluso estás cuidando de ti mismo en casa, toma nota, porque a continuación las siguientes recomendaciones que te vamos a brindar para que tú estés prevenido y preparado ante cualquier situación. Doctora, ¿cómo saber cuándo se necesita una atención de emergencia? Bueno, en primer lugar, antes de responder la pregunta, quisiera primero dar a conocer lo que es el COVID. Es una enfermedad viral, ¿no? Que ya muchos en la población ya lo conocemos, de esta enfermedad, que se clasifica en COVID leve, en COVID moderado y COVID de moderado a severo. Y sí es bien cierto de que el COVID, la etapa leve, es la etapa que el paciente con la familia lo puede tratar dentro de su domicilio. Ahora, la pregunta específica es ¿cómo saber si el paciente no es un caso de emergencia? En esta situación, el caso de emergencia me va a dar signos de alarma y la población tiene que conocer esos signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma que me va a detectar y me va a decir peligro, peligro, es una emergencia? No, en este caso, el COVID moderado, la etapa moderada, que es la fase que ha pasado de una leve a moderada, es una emergencia, que el paciente tiene que acudir directamente, ¿no?, a un establecimiento o un hospital. Ahora, ¿por qué yo digo un establecimiento de salud? Porque para descartar un caso de COVID, ¿no?, si el paciente tuviera, por ejemplo, fiebre persistente de más de 3 días, está con tos, tiene dificultad respiratoria, tiene problemas para poder respirar y siente que se siente muy agitado el paciente, en estos casos el paciente tiene que comunicar a un familiar de su entorno para que lo pueda asistir y pueda ayudarlo y puedan ir, ¿no?, al centro de salud. Es el médico que se encuentra en el centro de salud y el equipo de respuesta rápida son los encargados de poder atender a este paciente, hacer un diagnóstico y si este paciente necesita o requiere, ¿no?, de una atención especializada, que ya no es en un centro de salud, sino es en un hospital, ya es el médico el que decide su traslado del paciente al hospital. Entonces, siempre y cuando este paciente presente los signos de alarma, dificultad para respirar, la fiebre que asciende y no baja, que por más que tome el Panadol o paracetamol, ¿no?, este es un caso ya de emergencia. Pero primero tiene que ser asistido el paciente a un centro de salud, llevarlo urgentemente, el familiar acompañarlo, ¿no?, y de inmediato el médico que está a cargo en el centro de salud, el médico que evalúa caso COVID, lo va a atender. Tiene que ir, siempre recordar que el paciente tiene que acudir con su DNI, con su mascarilla, con su careta facial, ¿no?,
Para que pueda también protegerse y pueda proteger a otros. Así es, doctora. Y una vez que se ingresa, se detecta estos síntomas o signos de alarma, se lleva al paciente a un hospital por emergencia. El médico lo estabiliza, correcto, le hace lo examina, y una vez que decide que el paciente puede regresar a casa, ¿cuáles son los implementos que deberían haber en casa para que pueda esta persona seguir con el tratamiento? Sí, cuando el paciente ya está estabilizado y es dado de alta, en este caso, ¿no? Como bien lo has dicho, ya el paciente no está en una fase de peligro. Entonces el paciente regresa a casa. ¿Cuáles son las herramientas que tiene que tener en casa la familia para poder ayudar a su paciente? O sea, la propia familia tiene que contar siempre con el saturador, que es un pulsosímetro que va puesto en el dedo, que eso lo que hace es medir la capacidad de oxigenación en los pulmones, ¿no? Tiene que tener un termómetro. Siempre hay que estar monitoreando la temperatura cada 4 horas, cada 6 horas, ¿no? Entonces estamos hablando del termómetro, estamos hablando del pulsosímetro, y también siempre en casa no debe de faltar lo que es el Panadol, ¿no? Todo esto es elemental en un paciente. Ya cuando el paciente es dado de alta, o ya de repente el paciente pues lo ha pasado por triaje y está en observación de repente de 24 horas, ¿no? Y es llevado a casa, el paciente tiene que guardar igual su cuarentena, ¿no? Tiene que guardar los días que le corresponden, que toda la población ya sabemos, ¿no? Y el paciente tiene que ser monitoreado por el médico de su establecimiento de salud. ¿Por qué le digo esto? Porque ya hay un grupo que se llama Equipo de Respuesta Rápida en los establecimientos de salud, que van a estar a cargo del paciente que es dado de alta del hospital a su casa. Hay un monitoreo de 14 días continuos. El monitoreo es a distancia, la llamada telefónica que hace el médico del establecimiento de salud, que es jurisdicción a su domicilio. Claro, es importante lo que usted menciona, porque muchas veces hay personas que, si bien es cierto, contraen este virus y a la semana se sienten bien, en perfectas condiciones, y salen de casa. Entonces hay un tiempo de aislamiento que se debe cumplir. ¿Nos podría indicar, por favor, cuál es ese tiempo de aislamiento que debemos cumplir en casa? Así nos sintamos bien, así ya nos hayan dado de alta y probablemente así ya hayamos salido negativo en una nueva prueba de descarte. Ok, sí. Primero, para aclarar bastante sobre esta enfermedad, que ya, si bien es cierto, ya tenemos 1 año con esta enfermedad, si el paciente ya es dado de alta del hospital, quizás haya estado 3 días, 4 días, ¿no? Se cuenta el aislamiento desde el primer día que el paciente recibe su resultado de hisopado, ¿no? Si el paciente recibe su resultado de hisopado el día 1 de marzo, un ejemplo, ¿no? Y el paciente estuvo en el hospital, quizás hospitalizado 1 semana, ¿no? Del 1 al 7 de marzo, el paciente tiene que todavía guardar la cuarentena. Lo dice la resolución ministerial del MINSA, son 14 días. Pero cuando el paciente es dado de alta de un hospital, ¿no? Es muy diferente ahí los 14 días. Ahí ya varía ya, porque el médico del hospital le puede decir: guarde, señor, su cuarentena 14 días. O sea, aparte de lo que ha estado 1 semana hospitalizado, 14 días más, o sea, serían 21 días. Y en esos 14 días que el paciente está en casa, cuidándose en su habitación, bajo el cuidado de su familia, ¿no? También tiene que ser monitoreado por el centro de salud, como lo dije ya anteriormente. Exacto, entonces guardar la cuarentena, respetar las indicaciones que nos da el médico que nos está dando de alta, pero no para que salgamos a la calle, sino para que salgamos al hospital y sigamos con los cuidados en casa, también para proteger a nuestra propia familia, ¿no? También es importante. Ahora, si bien es cierto, ya tenemos los implementos que debemos tener en casa, el pulsosímetro, ¿no? Pulsosímetro.
Hay un nivel de oxígeno, un nivel de saturación que debe haber en nuestro organismo para decir que está en un nivel normal. ¿Cuál es ese número, digamos, que nos alerta de que hay que también llevarlo al hospital porque la saturación de oxígeno ha bajado? Así es. Es controversial en sí este tema de la saturación de oxígeno, y lo digo y lo voy a demostrar con las experiencias que hemos tenido los médicos que atendemos. En primer lugar, el pulsosímetro es una herramienta muy importante. No, yo no lo digo que no, es muy importante que todas las familias tienen que tenerlo en sus hogares, por favor, es la recomendación, pero hay que saberlo usar. El pulsosímetro, en primer lugar, para que nos dé un dato exacto, porque a veces no te da un dato exacto, a veces varían, ¿no? Y me han llamado mi paciente y me dicen: doctora, ¿qué pulsosímetro usted me recomienda para poder yo usarlo en mi familia? Entonces, si yo coloco, un ejemplo, el pulsosímetro en mi dedo y lo coloco solamente por un minuto, no se va a calibrar bien el valor que realmente está oxigenando mis pulmones. Entonces el paciente tiene que estar en reposo, el paciente tiene que estar sentado cómodamente, tranquilo, que no haya de repente estado haciendo de repente en su casa, en su habitación, ¿no?, ejercicios, simplemente que esté en reposo, y ahí se coloca el pulsosímetro, ¿no?, reposa por 3 minutos y dejarlo, ¿no?, porque hay muchos que lo colocan por 5 segundos. Ven el primer número que aparece en el pulsosímetro y ellos dicen: wow, estoy desaturando, un ejemplo, ¿no?, en 92, pero no se tomó la molestia de dejarlo 3 minutos constante ahí sin moverse, y es ahí donde el valor exacto sale, ¿no?, o casi exacto se podría decir. Ahora, el valor normal que un cuerpo normal que está sano satura, de nosotros que estamos sanos, es de 99, ¿no? También es 100, pero es bien raro, de 99, ¿no?, puede ser también 98, pero si el pulsosímetro, una persona normal que lo tiene, por ejemplo, está sano, ¿no?, normal, y está bajando, por ejemplo, baja de 94, ahí otra vez vuelve a subir a 96, algo está mal ahí. Hay muchas personas que no saben que son COVID positivos y son asintomáticos, y tienen alguna sospecha por ahí porque tuvo un pequeño dolor de cabeza un día antes y un poquito de cansancio, pero se siente bien, ha ido a trabajar, hace sus actividades normales, se pone el pulsosímetro y está saturando en 95, 94, y se vuelve a colocar de nuevo y vuelve a saturar 95 y 94. ¿Qué está pasando ahí? Eso es un signo de alarma, porque muchos de nosotros podemos estar tranquilos, un pequeño dolor de cabeza que ya pasó, pero la saturación está un poco bajo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me hizo, ¿no?, ¿cuándo saber cuál es el valor normal y cuándo es una urgencia? Lo normal es 99, 98, pero si el paciente está saturando en 93, menor de 93, 94 o 93, ojo, ahí hay que darle mucha importancia. Entonces uno tiene que llamar a la línea, ¿no?, que está en la Direza. Es una línea de COVID para descartar el COVID, ¿no?, en donde nosotros acoberturamos, recepcionamos las llamadas. Muy importante, entonces, igual los números de teléfono están apareciendo en pantalla, la dirección también y la página virtual para que puedan hacer sus consultas. Una vez que ya tenemos todos estos implementos para poder cuidar a nuestro familiar o de nosotros mismos en casa, en caso ya hayamos contraído el virus, y sabemos cuáles son las indicaciones y cómo identificar un signo de alarma, también es importante saber cómo cuidarnos. Si bien es cierto, nuestro familiar puede tener este virus de la COVID-19, nosotros probablemente no lo tenemos porque nuestro familiar está guardando una cuarentena, aislamiento en su habitación, por ejemplo, ¿no? Pero si bien es cierto, estamos todos en una misma casa y no quiere decir también que todos nos vamos a contagiar. Es importante saber cuidarnos. ¿Cuáles son esas medidas que deben tener o saber los familiares para poder finalmente no contagiarse todos? Así es, nosotros mismos podemos evitar el contagio a nuestras propias familias. Por ejemplo, si en un hogar viven 5 personas
y el papá que sale todos los días a trabajar se contagió lamentablemente, ¿no? Las 4 personas que viven con él, que es su esposa y sus dos hijos, tienen que, los 4, incluyendo al papá que ha salido COVID positivo, tienen que usar los 4 sus mascarillas. El papá se entiende que él va a estar aislado, guardando la cuarentena, pero eso no significa que porque él está en su cuarto, ¿no? Él está ahí, ¿no? Guardadito, no significa pues de que los hijos van a estar ambulando en la sala, en los demás cuartos sin mascarilla. La protección es para toda la familia. Todos tienen que usar sus mascarillas, ¿no? Las mascarillas, y se tienen que cambiar a diario. Es lo recomendable. Si la mascarilla es desechable como la que yo tengo, el cambio es diario, ¿no? Así es. Y desinfectar las zonas también es importante. Claro, este punto es muy importante porque en todos los hogares, por más que el papá trabaje, todos estamos expuestos. Los hijos, la esposa, todos los que viven en un hogar, ¿no? Estamos expuestos y cada cosa que tú puedas agarrar de alguna superficie, ¿no? Está contaminado. Y más ahora con esta pandemia, ¿no? Que no sabemos, pues, la persona que de repente te dejó el recibo de la luz o un recibo que vienen o te ofrecen una propaganda, ¿no? Y uno recibe, sale a recepcionar, ya ese folleto o ese boletín está contaminado. Puede ser, entonces cada cosa que tú toques siempre hay que estar limpiando, ¿no? Y lo que yo recomiendo a la población chalaca es que en eso tenemos que ponerle mucho énfasis, en lo que es los cuidados en casa, cómo poder hacer la limpieza, ¿no? Muchos dicen, no, pero tengo que comprar cantidad de cosas. No necesitas de muchas cosas para que tú puedas desinfectar tu casa. Con lejía. Tú puedes usar, claro, puedes usar tu lejía, ¿no? Puedes usar un detergente con una esponjita, ¿no? Y limpiar el área donde tú vas a trabajar. Si es en tu mesa, estar limpiando la casa. Si vas a traer un objeto de la calle, desinfectarlo para que entre a tu casa. Igual con las madres que están haciendo las compras en los supermercados, antes que entre a la casa, ya en la puerta lo recomendable es que tú tienes que desinfectarlo todo. Yo sé que es un trabajo, en este tiempo el trabajo se ha triplicado, pero ¿qué podemos hacer? De esta manera podemos evitar más contagios. Más contagios. Muy importante entonces toda la información que nos está brindando la doctora Lucy Palacios. ¿Algún mensaje final que le quiera brindar a nuestros seguidores? Sí, yo quisiera poder recomendar un punto que me ha faltado de repente, es con respecto a la saturación, que no nos confiemos con la saturación de oxígeno. Yo he visto muchos casos de pacientes y me han llamado de aquí, del Callao, ¿no? Me dicen, doctora, por favor, mi mamá está saturando en 97, ¿no? Pero a ella le han detectado el COVID y se siente no normal, pero es COVID positivo, tiene dolor de cabeza y una temperatura de 37,5, que no es fiebre, ¿no? Es calentura. Entonces se le manda el equipo de respuesta rápida, los evalúan todo, ¿no? Pero ellos no brindan más información al médico que les está llamando a diario, ¿no? No les dan más información. Entonces ellos sí está saturando normal, se siente bien, ¿no? Y de verdad, puede ser que la saturación está en 97 y 96, ¿no? Que no está por debajo de 93. Pero el paciente está acostumbrando a su cuerpo que se agite. Y eso no lo reporta. Entonces, esa agitación muchas veces, lo digo yo, no se refleja en el pulsosímetro. Ahora, en este tiempo que estamos en esta segunda ola, esta nueva cepa que ha venido es muy variante. No solamente te da dolor de cabeza, tos y fiebre, también puede atacarte con dolor abdominal, ¿no? Muchas veces no te va a doler la espalda, ¿no? Muchas veces vas a estar solamente con un pequeño dolor de cabeza de 2 días o 1 día y ya pasó. Y la gente dice, las personas dicen, porque yo lo he visto en mi propia familia, ¿no? No, eso ya me va a pasar, es por estrés, ¿no? Pero siempre hay que estar alerta con cada síntoma que se presenta. Y más aún cuando uno se coloca el pulsosímetro, ¿no? Si tú ves que está en 96 y tú dices, bueno, no está por debajo de 95, pero yo me siento bien, pero date cuenta, de repente estás un poquito agitada, ¿no? Basta con que tengas un poco leve agitación, por más que tu pulsosímetro marque 96, ahí tienes que ponerle mucho énfasis y eso ya sería una urgencia médica para ir al centro de salud
y puedas descartar, ¿no?, de lo que se estaría pensando de la infección del COVID. Claro, porque muchas veces las familias no tienen la disponibilidad de dinero, ¿no?, la disponibilidad económica para poder comprar estos implementos que usted nos menciona, pero con el simplemente hecho de escuchar a nuestro organismo, sentarnos y sentir, ¿no?, de repente si tenemos una agitación o un dolor muscular o un dolor de cabeza, también lo podríamos considerar como un signo de alarma y acudir oportunamente a un centro médico. Entonces, sí, exacto, muy bien, es acudir al centro de salud. Quisiera que me nos den un espacio también poder dirigirme a la población que tiene enfermedades preexistentes como la diabetes y la presión arterial, por favor, y sobre todo los adultos mayores, que son las personas más vulnerables. Por favor, yo les pido bastante a la propia familia que los cuidan, ya sea al adulto mayor, a la persona con discapacidad, sobre todo ellos, ponerle más énfasis, ponerle más atención, porque ellos son nuestros pacientes los más vulnerables, ¿no? Y estar siempre al cuidado de ellos. Y por favor, mantener el distanciamiento de 2 metros, ¿no?, y no hacer reuniones sociales, que ahora se está viendo el contagio no solamente a los adultos mayores, sino también a personas jóvenes. A personas jóvenes, y es importante también mencionar que una alimentación saludable ayuda a atenuar estos síntomas del virus de la COVID-19, ¿no? O sea, evitar comida chatarra, bebidas gaseosas muy azucaradas, ¿no? Una alimentación saludable es lo más recomendable para sentirnos bien nosotros mismos. Así también. Entonces, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy y poder hablar de este tema de vital importancia, y recordarles también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Dale like y comparte este video con tus amigos y familiares. Mi nombre es Katherine Alcázar. No olvides seguir las medidas de bioseguridad, utilizar la mascarilla, el protector facial, distanciamiento social y desinfección de las manos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.